Retomamos esta sesión dedicada a la violencia contra las mujeres en contextos de guerra. La mayor parte del público asistente ha tenido el placer y el privilegio de ver el documental de Sergio Carmona y Hernán Zin. Como no hemos tenido tiempo para el debate, sumaremos el debate al debate general de la mesa redonda. En 1999, la Asamblea General de la ONU declaró el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en conmemoración de 3 activistas políticas dominicanas, las hermanas Mirabal, asesinadas en 1960 por el dictador Rafael Trujillo. La ONU invita a los gobiernos y las instituciones a organizar en este día, actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer. El área de Igualdad y Política Social de la Universidad de Cantabria se suma a este llamamiento con la celebración del acto en el que estamos participando ahora, que dedicamos, como digo, a la violencia en contextos de guerra. La violencia contra las mujeres atenta contra los derechos humanos y es un fenómeno que afecta a todas las culturas. La ONU estima que hasta un 70% de las mujeres sufren violencia a lo largo de su vida. Agresiones en el ámbito de la familia y las relaciones de pareja, mutilación y ablación genital, trata de mujeres y niñas que conlleva prostitución y trabajos forzados. Entre las varias formas de violencia contra la mujer destaca por su magnitud y sus peculiares características la violación en conflictos de guerra. A mí me gusta más hablar de guerras que de conflictos. Las agresiones sexuales son, como instrumento de guerra, no es un fenómeno nuevo. Bien al contrario, es tan antiguo como la guerra y, por tanto, como la humanidad misma. Yo soy historiadora del mundo antiguo y les puedo decir que ya las violaciones formaban parte de la estrategia deliberada de los estados antiguos para degradar al enemigo y someterlo no solo en términos militares, sino también en términos psicológicos. Sin embargo, esta forma de violencia solo ha sido reconocida como delito recientemente, a partir de la guerra, como hemos visto en el documental de la ex Yugoslavia, donde la magnitud de las violaciones y la constatación de la existencia de campos de violación llevaron al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia a tratar de esos abusos. La conciencia de que las violaciones deben ser consideradas un delito ha crecido en la última década y está alcanzando en la actualidad una gran visibilidad. Nosotros sabemos que con estos actos no vamos a acabar con el problema, pero aquello que no se conoce no puede ponérsele remedio. Así que contribuimos hasta donde podemos a visibilizar estos problemas. Seguro que todos los que estamos aquí sabemos que la reina de Inglaterra reconoció en octubre de este año, 2014, la labor de Angelina Jolie como activista en este campo. Jolie debutó como directora de cine en 2011 con una película sobre la violencia contra las mujeres en la guerra de Bosnia y le otorgó la distinción de dama, que ella ni puede llevar porque no es inglesa, pero es una gran distinción. Y este mismo mes de octubre, el premio Príncipe de Asturias de la Concordia recayó en Kadi Atzuba, activista congoleña por la libertad de prensa y los derechos humanos, especialmente de las mujeres y las niñas en zonas de guerra. Atzuba reclamó en su discurso que, cito, es justo y necesario que todos aquellos que financian y alimentan este horror respondan de sus actos, y terminó pidiendo la creación de un tribunal penal internacional específico para el caso del Congo. Atzuba recibió el aplauso más largo por parte de los asistentes al acto de entrega de los premios Príncipe de Asturias de este año. La violencia sexual contra las mujeres y las niñas durante las guerras no es solo un fenómeno colateral de estas, sino una estrategia deliberada que está muy presente en conflictos étnicos, pero no solo en estos, como se pondrá de relieve en las intervenciones de la mesa redonda y como ya hemos visto antes. Las violaciones tienen efectos devastadores en varios ámbitos. Suponen una humillación y un ataque físico a las mujeres que pierden su dignidad, sufren lesiones físicas, a veces irreparables, contraen enfermedades de transmisión sexual y dan a luz a hijos que son ellos mismos estigmatizados. Suponen también la relegación social de las víctimas y son un instrumento de guerra, como he dicho antes, psicológica y control social del enemigo.
No obstante, como hemos visto en este documental, las mujeres sobreviven y todavía este documental acaba con una sonrisa. Estos son algunos de los temas que trataremos en esta mesa redonda, en la que contamos, por orden de intervención, con, a mi derecha, Rosario Ojinaga, profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cantabria y titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho de la Unión Europea, que hablará de justicia penal internacional, las víctimas y los crímenes de violencia sexual. A continuación, intervendrá Pilar Estébanez, que está a mi izquierda, que es médico y es presidenta de la Sociedad Española de Medicina Humanitaria y hablará de la violencia sexual en crisis humanitarias. A continuación, Blanca Palacián de Inza, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que pertenece al Centro Superior de Estudios de la Defensa, que tratará de la violencia del Estado Islámico contra las mujeres. Después, Sergio Carmona, el realizador del documental, que hablará de la voz de las víctimas, y él pide que le dejemos un poco más de tiempo, ya que no tuvo antes el suyo para poder debatir de su documental. Y, finalmente, Rosa María Calaf, periodista, la más veterana de los corresponsales de Televisión Española, una cara familiar para quienes hemos visto ya muchos telediarios, y que hablará acerca de informar en femenino en contextos de guerra. Antes de dar la palabra a los miembros de la mesa, quiero agradecer la presencia del rector de la Universidad de Cantabria, que está en primera fila, José Carlos Gómez Sal, del presidente del Consejo Social de la Universidad de Cantabria, José Luis Zárate, de la vicerrectora de Espacios, Servicios y Sostenibilidad, Ángela Demer, de la vicerrectora de Cultura, Difusión y Participación, de mi vicerrectora, Elena Martín, a la que estoy muy agradecida por su apoyo y por la dedicación que pone a su trabajo, por su gran ayuda. Esta presencia institucional es una evidencia del compromiso de la Universidad de Cantabria en la defensa de una sociedad más justa y más igualitaria. Gracias también al público asistente, a nuestras alumnas que han venido generosamente a ayudarnos, a profesores de la Universidad de Cantabria, amigos de hace mucho tiempo, compañeros, y a un público que espero poder seguir viendo en futuros actos como este. Muchísimas gracias por estar aquí y ya voy a dar la palabra directamente a Rosario Ojinaga. Bien, buenas tardes. Comienzo expresando mi agradecimiento por la posibilidad de participar en este acto, en esta mesa redonda. Creo que es realmente un privilegio hacerlo con la expresión de este compromiso de la Universidad de Cantabria que celebro con este día sobre la violencia contra la mujer. Es además... Tendrás que hablar más. Sí. Quiero además también expresar mi felicitación a los realizadores del documental que hemos visto, a Sergio y a Hernán también. Y quiero decir que es además un honor poder participar en esta mesa compartiéndola con el resto de ponentes. Algunos tenía ya el privilegio de conocerles, a otros todavía no, pero sí que conocía obviamente y admiraba su trabajo ya. Y en ese sentido, bueno, pues es, como digo, un gran honor. Bueno, yo voy a tratar brevemente de centrarme en aquello que conozco un poco mejor y que, como ha señalado Mar Marín, tiene que ver con el desarrollo de la justicia penal internacional en estas materias. En el propio documental se habla del final, de la impunidad. Yo hablaría más bien del principio, del fin de la impunidad, que es un poco mi percepción en cuanto a la evolución que hemos seguido en este aspecto. Voy a plantear mi intervención tratando de señalar el proceso en el que estamos inmersos y sobre todo el peso de la tradición histórica, cultural, al que ha hecho referencia como historiadora la presidenta de la mesa. Quería comenzar mi intervención precisamente recordando esto. Primero, señalar, como tantas veces nos ha recordado la relatora de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, que la sexualización de la violencia contra la mujer es una constante en todos los escenarios, tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz
y en diferentes contextos, y esta no es una excepción. Pero voy a recordar brevemente esa tradición de siglos que nos acompaña. Como ya se ha señalado en la antigüedad, el resumen sería el siguiente: los hombres de un grupo vencido en la guerra eran sacrificados, las mujeres esclavizadas y utilizadas como sirvientas y concubinas. Básicamente esa era la situación, y llegamos así, pues prácticamente los primeros intentos de limitación, de humanización de la guerra y de limitación de la violencia, en concreto la violencia sexual contra la mujer, los encontramos ya en las primeras ordenanzas militares que durante la Guerra de los 100 años adoptan algunos reyes en Inglaterra, que prohíben la violación de mujeres, pero excluyen de la prohibición, es decir, excepcionan el caso de las ciudades tomadas por asalto, por asedio, que era el método común de la guerra medieval, con lo cual la excepción realmente era la regla. Posteriormente, ya estoy hablando de los teóricos de la escolástica española del siglo XVI, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, los grandes fundadores del derecho de la guerra, los primeros que hablaron de su humanización. Y hay un pasaje de Francisco de Vitoria que me gustaría leerles, porque creo que resume esa tradición de la que hablaba. Bueno, cuando Francisco de Vitoria se plantea si es lícito saquear una ciudad tomada por asedio, se responde de la siguiente manera. Dice: esto de suyo no es ilícito, si es necesario para el desarrollo de la guerra, para disuadir a los enemigos o para enardecer el espíritu de los soldados. Así también es lícito incendiar la ciudad por causas razonables. Mas como de este tipo de permisiones se siguen muchas atrocidades y crueldades fuera de toda humanidad que comete la soldadesca sin conciencia, y dice asesinatos y torturas de inocentes, rapto de vírgenes, violación de mujeres, saqueo de templos, etc. Dice: por eso es sin duda inicuo entregar al pillaje sin una necesidad y causa grave una ciudad, sobre todo cristiana, dice. Pero si la necesidad lo pide, no es ilícito, aunque se pueda prever que los soldados habrán de perpetrar alguna de estas acciones que por los demás los capitanes deben prohibir. Es decir, aquí se manifiesta muy claramente la tensión entre estas primeras corrientes humanizadoras y la realidad de la guerra, y sobre todo ese uso ese recurso a la violación, cuando menos como una forma de enardecer el espíritu de los soldados que participan en luchas muy cruentas, y en otros contextos de utilizarlo ya de una manera sistemática, verdaderamente y masiva, como forma de aterrorizar a la población civil, como forma de transmitir. La violación es un mensaje que se pasa al enemigo a través del cuerpo de las mujeres. Se explica en muchos contextos de esa manera. Y en determinados escenarios, por ejemplo en el caso de la antigua Yugoslavia, lo hemos visto muy bien reflejado en el documental, conlleva incluso un propósito genocida, de exterminio, de política de limpieza étnica o de exterminio de determinados grupos. Bueno, realmente las primeras prohibiciones internacionales, ya la consagración de una prohibición de estas conductas llega bastante más tarde. Tenemos que esperar. Sobre todo hay un código, el código Lieber, que se adopta durante la Guerra Civil Norteamericana, que influye mucho luego en las normas internacionales, que ya prohibía la violación y la sanciona con la pena capital, pero la gran prohibición llega después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en los convenios de Ginebra de 1949 se incluye un artículo ya en el cuarto convenio, el artículo 27, en el que voy a referirme solo al segundo párrafo, pero dice expresamente: las mujeres serán especialmente amparadas contra todo atentado a su honor, luego volveré sobre esto, y en particular contra la violación, contra el forzamiento a la prostitución y contra todo atentado a su pudor. Bueno, este es un artículo que trató de manifestar un rechazo a esa práctica histórica de violación de mujeres y niñas que había sido ampliamente utilizada durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial también, no solamente por los alemanes en los territorios ocupados, por los japoneses, por ejemplo, durante la toma de Nankín, que fue un episodio
que terminó con una condena, la primera condena a un ministro de Asuntos Exteriores japonés, en este caso por el Tribunal de Tokio, creado al término de la Segunda Guerra Mundial. Pero fue sobre todo un rechazo a una práctica, las denominadas mujeres de Solaz, que fueron mujeres, más bien niñas, de los territorios que los alemanes iban ocupando en Asia y que fueron recluidas en una serie de centros que el propio gobierno japonés administraba y que, donde se cometían violaciones múltiples. Es una práctica muy parecida a algunos de los testimonios que hemos visto como se comentaban en el documental. Bueno, precisamente, aunque se utiliza la calificación de prostitución forzada para referirse a eso, quiero ya señalar que fue necesario que mucho más recientemente, ya estoy en los años 90, la relatora especial de la violencia contra la mujer de Naciones Unidas investigara, presentó varios informes sobre la experiencia de estas mujeres que después de muchos años, ya con una edad muy avanzada, denunciaron públicamente lo que había sucedido y reclamaron del gobierno japonés reparaciones. Han sido, de algún modo, mujeres, las primeras mujeres en, sobre todo, señalar la importancia que tiene la reparación de las víctimas después de todo el tiempo transcurrido. Pero, insisto, fue muy importante la llamada de atención de la relatora cuando dijo: esto no es prostitución forzada. El caso de las mujeres de Solaz tiene otra calificación en derecho internacional, que es esclavitud sexual. Lo digo porque por primera vez luego el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional va a tomar cuenta de esa nueva calificación. Bueno, tenemos a partir, por lo tanto, de finales del siglo XIX, ya sobre todo claramente después de la Segunda Guerra Mundial, la prohibición. Pero esa prohibición formal va acompañada de una tradición de impunidad. Es decir, estos crímenes se siguieron cometiendo y hay incluso en el lenguaje de los instrumentos de esta época y en los propios convenios de Ginebra una percepción de la gravedad que tienen estas conductas que se explica solamente en el contexto de la época. En estos mismos instrumentos internacionales se recoge una lista, un catálogo de lo que se consideran infracciones graves, las más graves, los crímenes de guerra, aquellas conductas que generan responsabilidad penal individual. Y entre ellas no ha figurado nunca expresamente la violación ni las violencias sexuales. Y este fue un primer problema que tuvieron que enfrentar los primeros tribunales penales que se crean ya en los años 90, el de la antigua Yugoslavia y Ruanda por el Consejo de Seguridad, en un contexto distinto. Ese es, a mi juicio, el principio del fin de la impunidad. La reacción que suscitaron las violaciones masivas en el caso de los conflictos en el territorio de la antigua Yugoslavia o en Ruanda, en el contexto de genocidio, realmente marcaron un punto de inflexión definitivo. Por primera vez estos tribunales, con mucha presión, porque hubo que estar muy atentos a la calificación que se hacía de estas conductas, presionar mucho a las fiscalías para que aplicasen todas las posibles calificaciones. Hubo ahí mucho trabajo que realizar para que aquello se encauzase adecuadamente, pero finalmente se hizo y de ahí surgió una jurisprudencia muy importante en estas materias. Yo creo que la gran contribución de los tribunales penales ha sido, por un lado, esa idea, esa sensación de que la impunidad se acababa, de que rompíamos con esa tradición de silencio y de no persecución de estos crímenes, la rectificación del bien jurídico protegido, que esto puede parecer un tecnicismo, pero no lo es. Los instrumentos internacionales que prohíben la violación hablan de atentados al honor y al pudor, y los crímenes de violencia sexual son crímenes violentos. Son, como dicen ya las sentencias de estos tribunales, atentados contra la dignidad y la integridad física y mental de la mujer. Son violaciones graves de sus derechos humanos. Y ha habido mucho más en cuanto a la aportación de estos tribunales, pero sobre todo el impulso para la creación de la Corte Penal Internacional. El primer gran instrumento, no solamente el primer Tribunal Penal Internacional de carácter permanente de la historia, sino el primer tratado, instrumento internacional que se ocupa de una manera mucho más integral de la violencia sexual contra las mujeres en la guerra. Sí, perdón.
Decía que destacaría del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, primero, la visión integral. No solamente se ocupa de tipificar los crímenes e introducir una tipificación mucho más completa, mucho más desarrollada de la que teníamos hasta ese momento. Por ejemplo, incorporando, como decía, la esclavitud sexual o el embarazo forzado, todas estas prácticas que ya se habían puesto de manifiesto. Sino que en cuanto a la aportación de los tribunales penales internacionales y del Estatuto, por primera vez el Estatuto de la Corte claramente prevé la presencia de mujeres en la formación de la Corte, en la Corte Penal Internacional. Decía una de las víctimas que estaba ofreciendo testimonio que quería ser juez, que quería formarse como juez porque la justicia estaba llena de hombres. Realmente es así, es el único tribunal internacional en el que actualmente hay ya más mujeres que hombres, el único. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos está casi al 50%, no llega, pero todos los demás están en unos índices bajísimos. Incluso las más altas instancias judiciales de los Estados miembros de la Unión Europea todavía están en niveles, estoy con datos de la Unión del 2013, bajos, insuficientes. Normas procesales. Es muy importante que a la hora de dar testimonio, de comparecer en estos procedimientos, las víctimas tengan un tratamiento adecuado. Es un sufrimiento inmenso el ofrecer testimonio, lo hemos visto, mucho más el formar parte de este tipo de procedimientos. Pero bueno, voy terminando para señalar lo que yo considero ya que son los retos, a partir de lo que hemos conseguido hasta el momento. Hay retos importantes. Estamos en el principio del fin de la impunidad. La labor de la Corte Penal Internacional, de los tribunales penales, es fundamental, tiene un valor simbólico, un efecto disuasorio fundamental, pero lógicamente es muy insuficiente. El número de casos de sentencias que se pueden dictar por estos crímenes es insignificante en relación con los crímenes que se cometen. La primera sentencia que dictó la Corte ya en el año 2010 fue una condena a Tomás Lubanga, en República Democrática del Congo, por reclutamiento de niños soldados. Bien, ese procedimiento, que fue una conquista, fue la primera condena, fue también una cierta frustración, porque la rapidez con la que hubo que hacer la instrucción, la investigación, para asegurarse de que Lubanga, una vez detenido en República Democrática del Congo, era puesto a disposición de la Corte en La Haya, la rapidez con la que tuvo que actuar la Fiscalía hizo que dejase fuera muchos indicios y muchas pruebas que todavía no estaban suficientemente elaborados para incluir también los crímenes de violencia sexual contra las niñas soldados. De nuevo, en el caso de las niñas soldados, la violencia se queda sexualizada y hay, sobre todo, un problema con los matrimonios forzados, las violaciones, importante. Entonces, a pesar de que se intentó luego ampliar los cargos, incorporar crímenes de violencia sexual, que la relatora especial de la violencia contra la mujer dirigió escritos a la Corte, participó en el procedimiento, trató, no fue posible y esa conducta quedó sin sancionar. Y por último, termino ya con esto porque no quiero excederme demasiado en el tiempo. Por último, hay otro aspecto que aparece al final del documental, que es la referencia a una resolución, la 1325 del año 2000 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se califica como un hito. Realmente lo es. Por primera vez tenemos una resolución del Consejo de Seguridad en el que se reconoce la importancia que tiene la contribución de las mujeres y su participación en todos los aspectos relativos a la paz, la seguridad y la defensa. Lo más destacable de esta resolución es que deja de reflejar la imagen de las mujeres como simples víctimas de la guerra y reconoce su papel como constructoras de la paz, como activistas, como defensoras de derechos humanos, como negociadoras de acuerdos de paz. Es una resolución histórica en este sentido, que incluye compromisos muy importantes de asegurar la participación de las mujeres en todos los niveles de adopción de decisiones, de que se incorporen las mujeres a las Fuerzas Armadas, a las misiones de paz, al mandato, pero es una resolución que todavía hoy arroja resultados, realizaciones muy fragmentarias y muy escasas. El gran reto es pasar de la teoría a la práctica, pero realmente lo dejo
aquí planteado, este es el gran potencial, ¿no? Toda la contribución que pueden hacer las mujeres a la construcción de la paz y no solamente su papel como víctimas de la guerra. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo creo que, en primer lugar, pues sentir emoción, porque en el día de hoy estábamos desde muchos foros con mucha angustia pensando que no se hablaba realmente del problema de la mujer a nivel internacional, que solo siempre nos quedábamos con los problemas de la violencia de género en nuestro entorno, ¿no? Y realmente ver hoy, primero, esta conferencia. Y siempre tan localistas en nuestro país en este momento, que no hay debates, que no hay nada sobre temas internacionales, que hay bastante pobreza actualmente, ¿no? Y ver esta mesa, ¿no? Ver realmente el documental que nos ha puesto Sergio y ver esta gente escuchando a estas horas, siento emoción, entonces solo quiero dar las gracias. Bueno, yo había preparado, como siempre, pues una charla con unas diapositivas, pero es que realmente les quiero decir, la mayoría de datos que había preparado y la mayoría de cosas se están diciendo, y los ha dicho también Sergio, que yo casi les voy a decir, apuntar unas cosas de mi experiencia. Yo, bueno, llevo 20 y tantos años trabajando así, sobre temas humanitarios. Bueno, pues fundé Médicos del Mundo y desde pues hace más de 25 años he estado en el terreno viviendo esto, y cuando Sergio sacaba a estas mujeres bosnias, pues yo viví eso. Esa mujer que creó la organización médica surgió de Médicos del Mundo. Él me comenta que allí estuvo en la casa de Médicos del Mundo, y realmente para nosotros encontrar esa angustia cuando al principio empezaron a comentar, cuando nosotros íbamos a operar, a salvar vidas, ¿no? Y entonces empezaron a decir, pero está habiendo violaciones, pero era todo muy secreto, era todo. Entonces se llamó a relatores de derechos humanos. Al final mi conferencia no les voy a contar lo de Bosnia, pero bueno, luego algún dato sí que les quiero decir, ¿no? Y realmente fue emocionante porque, claro, mandaron a relator de derechos humanos y las mujeres no decían nada. Entonces ya nos dimos cuenta que las mujeres se lo decían a la enfermera, a la que tenían al lado, y creamos unas consultas especiales, y al cabo de 2 o 3 meses teníamos más de 200 y 300 mujeres allí, llevamos psiquiatras, y fue emocionante. Y luego, bueno, pues sí, y triste, es una de las mayores tristezas, y yo sigo pensando, ahora ya voy a mi nivel, que siga habiendo esta infamia, se mira para otro terreno, y en vez de poner las diapositivas, les voy a dar las cifras que hoy, en el día de hoy, a 1.100 mujeres en el Congo se están violando. Yo creo que como decía Inés Alberdi, que es buena amiga, que se ha avanzado muy poco. Es cierto que en Birmania hubo millones que mataron 100.000, pero es que 200.000 en el último año, si se puede ya controlar. Es decir, y cuando se llega a esos comités, al Tribunal Penal, al final no se les juzga por la violencia, se les juzga por los asesinatos. Eso es una realidad. Y yo creo que todavía el mundo no está haciendo lo suficiente. Y fíjense ustedes en Ruanda. Les voy a contar también mi experiencia de Ruanda. Creo que a veces es más bonito porque es que los datos, y lo ha contado también Sergio, que yo no puedo ahí aportar más, ¿no? Pues en Ruanda, fíjense ustedes, y lo veía Naciones Unidas, y lo veíamos todos, cuando hubo que huir la población hutu después por el genocidio, y hubo el cólera. Recuerda que hubo, pues eso, nosotros montamos unos hospitales en un campo de refugiados, unos hospitales que eran como 300.000 habitantes. ¿Cuántos tiene Santander? Menos. Imagínense, toda esta población en un campo de refugiados, creamos los hospitales, huyeron 1,5 millones de personas, y en cada 10 calles había un lugar de prostitución. Y íbamos allí, digo, aquí hay prostitución, aquí hay sida. Sí, pero es mejor, es mejor, es mejor. Yo creo que tenemos que seguir dando la voz, que se sigue viviendo. Y es cierto que estas violaciones en situaciones de guerra y conflictos, y violaciones en los campos de refugiados, y violaciones en los terremotos, y sumisión. Y si las mujeres, para tener que conseguir pan y comida
después del terremoto de Haití, pues muchas fueron violadas, ¿eh? Y yo creo que es algo que ya sistemáticamente, y a lo mejor puede, no sea la violación sexual, pero sí exterminio, abusos, muchos aspectos que rodean a esta situación. Y es un sufrimiento mucho mayor el que está pasando la mujer en cualquier crisis humanitaria que pueden tener, también es cierto, los varones y eso, y las mujeres adolescentes. Y por eso, es decir, no quiero yo tampoco dedicar mucho más tiempo porque somos bastantes y yo creo que las últimas voces de Rosa María y de Sergio y de Blanca pueden ser más interesantes. Yo hoy me han publicado un artículo porque llevaba una semana muy diciendo, bueno, no sale nada sobre el tema internacional, y ya pues mandé un artículo a público y lo han sacado sobre lo que está pasando hoy mismo lo que está pasando en Nigeria. Y les quiero contar esto para terminar, y eso para que reflexionemos. Hoy mismo realmente hay 300 mujeres que han sido secuestradas por un grupo islámico, adolescentes niñas, por un grupo terrorista islámico, que solamente les han secuestrado porque estaban yendo a una escuela. Boko Haram, que es este grupo, que está ahí mismito, está a 5 horas de avión en Nigeria, un país bastante rico porque tiene mucho petróleo y que además no estaba en guerra, ahora parece ser que ya con este grupo empieza a estar, pero ahí mismito estaba, ¿no? Entonces, han sido secuestradas 300 niñas adolescentes, ni más ni menos por ir a la escuela, porque significa Boko Haram, significa odio a cualquier cultura occidental, y el odio a la cultura occidental significa que las mujeres tengan educación, y su objetivo es ir a las escuelas, secuestrar, matar. Entonces, ahora las están utilizando, por una parte, yendo a hacer kamikazes con bombas que las ponen para matar, y las han obligado a casarse, pero con 13 y 14 años, a vivir con un militar islámico, con violación sexual cada día. Esto está ocurriendo hoy. Entonces yo creo que lo que nos tiene que servir estos foros es para no callar y para decir tenemos que hacer algo. Es decir, es cierto que se van avanzando en leyes, es cierto que a veces es un poco papel mojado, pero que es cierto que por lo menos están las leyes y se puede avanzar, pero todavía no nos podemos permitir la sociedad que a estas alturas, con el mundo digital, con el conocimiento que tenemos, con aviones, con todo, que es muy fácil llegar a un sitio y poder, es decir, encontrar los asesinos, con los drones mismos, ¿dónde están las niñas? Es que no puede haber drones para saber dónde están estas niñas secuestradas, que si los drones les utilizan para otras cosas. Entonces yo creo que hay a veces demasiada impunidad, demasiada infamia y demasiada de mirar para otros lados, ¿no? Entonces, por eso yo hoy me siento pues un poco emocionada, porque creo que por lo menos aquí se está hablando de otros temas, no solamente lo que vemos siempre en nuestros telediarios, en nuestras televisiones, de cosas. Estamos hablando de temas que nos importan, que tienen que importar a la sociedad, porque no podemos seguir viviendo en este mundo donde en el día de ahora, en este segundo, pues estarán violando y asesinando y matando a muchas mujeres y a estas niñas adolescentes. Nada más. Paso la palabra. Buenas tardes, espero que se me oiga bien. Si no, levantan la mano, aunque yo soy bastante gritona. Yo he traído diapositivas y se las voy a poner. Yo trabajo en el Ministerio de Defensa, rodeada de militares, y los militares siempre dicen que un militar sin traspas, porque le llaman traspas a esto, no es nadie. Y bueno, algo se me ha pegado. Si es que sé poner esto. Sí, es que está un poco raro, ¿no? Perdonen, ¿eh? Ahí es esto, Toncita. ¿Esto sí. Ya está. Listo. Sí, ¿no? Yo paso, no te preocupes. Fenómeno. No sé si el técnico, por favor, nos puede ayudar a subir esta pantalla. Es posible, porque antes desde la parte de atrás no veíamos, y me temo que tampoco se ve desde ahora bien. Solamente subirla unos centímetros. Bueno, yo voy hablando mientras tanto, si quieren. Por favor, Blanca, sí. Yo quiero decirles por qué traigo esta presentación de color naranja. Y es porque, aunque la campaña de Naciones Unidas, que nos invita a vestirnos a todos de naranja hoy, no ha tenido ningún eco en nuestro país, pues me parecía bonito, me parecía significativo, y además tenía la suerte de que tengo una camisa naranja en mi armario que no me ponía jamás. Entonces, este es el día, ¿no?
Es una invitación a utilizar el color en todo el mundo para llamar la atención sobre lo que estamos viviendo, que nos han contado también en este documental, que a mí también me ha gustado muchísimo, especialmente el final, me ha encantado. El motivo de mi conferencia, o de las pocas palabras, porque me han dicho que tengo solo unos minutos, es la violencia que ejerce el Estado Islámico contra las mujeres. O el llamado Estado Islámico. Entiendo que todos ustedes saben de qué estamos hablando con este grupo terrorista, pero el que esté un poco perdido con tanta sigla y tanto terrorista y tanto problema, lo vamos a dejar clarísimo hoy. El problema de la mujer en conflicto armado, yo a diferencia de Mar, sí que prefiero hablar de conflicto armado. Yo trabajo en el Ministerio de Defensa, así que todas estas palabras, guerra, conflicto, estrategia, táctica, en fin, si no las empleo bien me arrestan, ¿no? No, es broma. Prefiero hablar de conflicto armado. ¿Cuál es la diferencia? Aparte de que nos suena mucho menos mal y que además las guerras están prohibidas por Naciones Unidas y los conflictos armados no, aparte de esto, la palabra de conflicto armado pretende tener un significado más amplio. Por guerra entendemos generalmente guerra tradicional. ¿Qué es guerra tradicional? Pues dos ejércitos que van al campo de batalla y se dan pal pelo y se termina la guerra con una declaración de guerra, se firma la paz. Bien, ustedes sabrán que esto hoy en día no se puede declarar la guerra porque está prohibido por Naciones Unidas. Sin embargo, no podemos decir que no haya guerras en el mundo, ¿verdad? Hay conflictos armados. Hay generalmente más de dos bandos, no son ejércitos regulares siempre, ya no hay campo de batalla, ya no hay retaguardia, en fin, nuevos conflictos, nuevas guerras. No quisiera extenderme mucho en esto. La mujer en los conflictos armados, las mujeres y los niños sufren de manera especial, no exclusiva, pero sí especial. Los hombres y los niños sufren también muchísimas vejaciones, sufren violencia sexual, pero las mujeres y las niñas lo sufren de una manera un poquito... mucho más flagrante y en unos números muchísimo más escalofriantes. La mujer vive muchas situaciones en conflicto, como son esta lista que ven ustedes, en muchos casos se superponen las situaciones que viven: mujer combatiente, mujer viuda de guerra, la mujer refugiada y desplazada, la mujer que ha sido víctima de violencia sexual, en fin, situaciones terribles en todos los casos, ¿no? No vamos a entrar aquí, pero sí que es una obsesión mía personal ahondar en la idea que nos ha dicho la profesora Ojinaga, que es por donde van ahora pues la teoría internacional, y es que por fin estamos abandonando la perspectiva única de la mujer como víctima a la que hay que ayudar. Y efectivamente la mujer es víctima y hay que ayudarla, pero no solo es víctima, también puede tener un papel activo en la resolución de conflictos y también lo tiene en la provocación de conflictos. Ahora lo vamos a ver. Este esquema que les he cogido a los de CEIPAZ, pues yo creo que lo explica muy bien. Hemos vivido con los papeles que nos otorgan las concepciones de género, una idea de que la mujer encarna la paz y la armonía y los cuidados y la belleza, y el hombre es todo testosterona y agresividad y todo esto. Bueno, esto evidentemente no es cierto. Yo cuando estoy de mal humor soy de todo menos armonía, espiritualidad y belleza, ¿no? Es decir, es cuestión de poder. La mujer, si ha hecho menos la guerra, es porque ha tenido menos ocasión para hacerla, o porque los roles o los papeles, que es una palabra que me gusta a mí más, que se esperaban de ella, pues tenía menos oportunidad. Si hacemos caso, en cualquier caso, a este esquema, y la mujer encarna la paz y el hombre la guerra, pues el hombre hará la guerra y la mujer hará la paz. Pues no, señores, la mujer no hace la guerra y la mujer no hace la paz, aunque esto está cambiando, y lo vamos a ver. Y Estado Islámico nos da pistas de por dónde van los tiros ahora mismo. Estos son un poco los datos, tiene muchísimas palabras porque es un poquito complicado la denominación de Estado Islámico. Estado Islámico nace de varios grupos que operaban ya en Irak, entre ellos Al-Qaeda, que a nosotros sí que nos suena más, ¿no? Estado Islámico ha conseguido que Al-Qaeda nos parezca una marca de segundo nivel, que efectivamente ahora lo es, ¿no? Y lo único que hablamos ahora es de Estado Islámico. ¿Por qué? Porque este grupo, que se llama así Estado Islámico, ha hecho una utilización de la propaganda y de los vídeos. Bueno, tiene unos vídeos colgados en Internet que casi se asemejan a los que es capaz de hacer este señor.
unos medios impresionantes, unos profesionales occidentales impresionantes, con unas revistas, unas imágenes. Yo les traigo aquí la portada de una revista, Inspire, que es de Al Qaeda, que se encuentra en Internet. Yo les digo, yo he leído varios números de esta revista y yo pienso que si tengo 15 años y estoy un poquito chalada, pues me gustaría mucho, porque son muy buenas, es muy atractiva de diseño gráfico, te explican perfectamente cómo comprar una olla a presión y hacer una bomba y, en fin, todo tipo de cosas. También explica lo que tienen que hacer las mujeres, que es el tema que nos ocupa, que lo que tienen que hacer en el rincón de la hermana, que está dedicado precisamente a las mujeres, pues explican que lo que tienen que hacer es casarse con yihadistas, ¿no? Bueno, volvamos, que me pierdo. 2006, nace este grupo Estado Islámico. En 2011 nos dicen que hay que llamarles ISI, Estado Islámico de Irak, porque están centrados en Irak. Este tipo de grupos terroristas lo que hacen es aprovechar la debilidad de los estados, lo que se llama ahora estados débiles, estados frágiles, que en muchos casos es más que estados, son territorios, como toda la zona del Sahel, donde opera el grupo Boko Haram, que hemos oído, y todos estos problemas que hemos tenido y que seguiremos teniendo con Mali, ¿verdad? Bueno, en 2013, como hay otro grupo que se llama el Nusra que les apoya, pues ven que ya es más fácil extenderse, expandirse, y entonces nos piden que cambiemos de nombre y se autodenominan ISIS o ISIL. Es lo mismo, es la traducción de esa palabra que sale en azul, que no les pienso hacer como que sé leer porque soy absolutamente incapaz. La traducción a nuestro alfabeto sería Estado Islámico de Irak y de Siria, o de Irak y Levante. Es la palabra al-Sham la que se puede designar de las dos maneras. Ahora veremos un mapa donde vemos lo que es el Levante. Por Levante no piensen ustedes que son nuestras costas y nuestras playas estupendas, que no por eso dejan de estar lejos de la órbita de donde estos señores quieren extenderse. Hoy en día han decidido, bueno, Irak y Siria está bien, nosotros ya tenemos ahí, estamos un poquito asentados, pero nos queremos extender más, ¿no? Hay grupos de Libia y de Egipto que ya están anunciando su adhesión a este grupo. Entonces, no nos vamos a reducir, vamos a quitarlo de Irak y Siria, porque nuestra proyección ahora mismo es internacional. Vamos a ir hasta el Andalus, Córdoba va a ser nuestra capital. Ahora queremos que nos llamen Estado Islámico. Esto es muy importante, que les llamemos de una manera o de otra, porque están haciendo que les llamemos Estado. Estamos hablando de un grupo terrorista, están haciendo que les llamemos Estado, y se están erigiendo en portavoces del mundo islámico, cuando solo son una facción muy extremista. Por esto, muchos medios árabes y occidentales, especialmente el gobierno francés, ha sido el primero que ha dado el paso adelante, se niegan a llamarles Estado Islámico. En España se les llama Estado Islámico, EI son las siglas. Así me voy a referir yo de esta diapositiva hacia adelante. Pero los franceses, por ejemplo, opinan que Daesh es el término con el que tenemos que hablar de esta gente. Daesh, en verdad, no me pregunten de qué manera, es la transcripción de las siglas de esa frase en azul. Yo bajo las iniciales y no me sale Daesh, ni Daesh, pero bueno, supongo que es porque yo no tengo ni idea de árabe ni de este tipo de transposiciones a nuestro alfabeto. Daesh es un término despectivo, de hecho el propio Estado Islámico ha amenazado de muerte a quien lo utilice. Yo espero que no haya aquí nadie, por favor, lo que... No, es broma. Es muy despectivo para ellos, puesto que suena muy parecido a palabras como Daesh, que quiere decir el que aplasta algo bajo sus pies, o Daesh, el que mete cizaña. Además hace referencia a un periodo de caos y de guerra del siglo VII, y el plural de esta palabra, Dawaish, quiere decir una agrupación de intolerantes que impone su punto de vista sobre otros. Así que ya no les estamos llamando Estado, no les estamos llamando islámico, y les estamos ofendiendo un poco. Quizás sería más correcto que desde los gobiernos y los medios de comunicación nos refiramos a esta gente con un poquito menos de entidad. Con todo este rollo, que era la diapositiva más difícil que les traía, vamos a ver un poquito más qué hace esta gente a las mujeres. Este es el mapa de lo que ellos de lo que se considera históricamente el Levante, no solo ellos, que les he puesto al lado un mapa político para que vean que esto abarca zonas de Siria, de Jordania, incluso de Egipto, ¿no? Por supuesto, Israel, Irak y Siria, que creo que ya les he dicho. Entonces, como ven ustedes, se van a extender más, o por lo menos es su intención. Este grupo, además, no es un Estado en sí mismo,
pero sí que se está asentando con cierto éxito, tiene mucho dinero, lo primero que ha hecho ha sido robar bancos y además está consiguiendo vender petróleo, se ha hecho cargo de varios oleoductos, en fin, es capaz de sostenerse. Esto que es un éxito es también su debilidad, puesto que ya no son talibanes escondidos en las montañas, son objetivos cada vez más claros y cada vez con un ejército un poquito más de corte regular. Este es el mapa a 20 de noviembre, de dónde está extendido ahora mismo. Como ven ustedes, está entre Siria e Irak, y las zonas de control son estas zonas más oscuras, las negras, ¿no? No es muchísimo el terreno. La zona verde es donde están los kurdos. A día de hoy, pues por cómo especialmente los americanos dejaron el país de Irak hecho unas trazas, unos zorros, como diría mi madre, pues el ejército iraquí no está haciendo frente con contundencia a este grupo, y sí que son los kurdos los que se están enfrentando con mayor decisión. Los kurdos a los que Occidente estamos armando. No olviden que los kurdos, por kurdos no hablamos de un grupo homogéneo en ningún caso, pero sí que ustedes sabrán que los kurdos luchan por la independencia del Kurdistán. Pues bien, ahora como nos conviene que los kurdos se enfrenten al Estado Islámico, les estamos dando armas. Esto seguramente sea otro problema el día de mañana, ¿no? Puede ser. Las mujeres y los niños, el 90% de las víctimas en todos los conflictos, no solo en este. Como sé que me estoy enrollando muy un poquito rápido, pero esta diapositiva es un poco la más importante de las que traigo. Y a mí me parece muy importante distinguir que la violencia de Estado Islámico contra las mujeres viene de la mano de los hombres, pero también de las mujeres. Y luego veremos por qué. En general, los grupos que son objeto de los mayores disparates son los yazidíes y las mujeres cristianas, sobre todo. Son considerados botín de guerra, cogido en la guerra contra los infieles, en la lucha contra el infiel. Sufren violencia en términos generales, violación y otras formas de violencia sexual, como hemos visto en el documental, y luego pues allí donde va el Estado Islámico impone normas, como la mutilación genital obligatoria, el uso del niqab, que saben ustedes que es este velo que solo deja ver los ojos. Secuestran a las mujeres para la explotación sexual, se venden, ¿no? Son vendidas como esclavas sexuales pues como aliciente, ¿no? Para nuevos reclutamientos, y también como matrimonio forzado. Es el mismo fenómeno que Boko Haram, que nos hablaban de Nigeria, porque es un poco lo mismo. Son grupos extremistas islámicos que de vez en cuando deciden que deja de ser pecado algún tipo de estas cosas, ¿no? Y en este caso, pues este tipo de matrimonio forzado, prostitución obligatoria, esclavitud, bueno, pues como está dentro de la yihad, pues ya no es tan malo y no se pierde el paraíso lleno de huríes, ¿no? Por distintos representantes de Naciones Unidas, lo que se está viviendo en estas zonas es definido como actos barbáricos y violaciones salvajes. Por supuesto, no he querido traer fotos, ni datos, ni cosas más así, porque creo que en este caso no hace ninguna falta. Las mujeres también están ejerciendo mujeres contra las propias mujeres de estos países. Ahora veremos por qué. Una de las características más importantes de los conflictos armados actuales, una de las características más importantes es que son conflictos muy mediáticos. Esto es una viñeta que encontré hace poco en internet. El señor que está en el tanque dice, pare usted o disparo. Y el que está abajo con un móvil dice, pare o le hago un tuit, ¿no? Para ponerlo en las páginas. Esto es muy importante porque el Estado Islámico está utilizando muchísimo las redes sociales para captación y lo está haciendo muy bien. Sorprendentemente, cada vez hay más mujeres occidentales que se sienten atraídas por este tipo de grupos tan extremistas. Digo sorprendentemente porque lo que les espera es un calvario o 2 o 3. La propaganda, esta propaganda, esto es de internet, ¿eh? Yo, aunque trabajo en el Ministerio de Defensa, yo solo trabajo con lo que se llama fuentes abiertas, con periódicos como cualquiera de ustedes. Esto está en Google, ¿eh? Entonces, bueno, pues este es un tipo de publicidad, ¿no? Son unas siglas que dice yodo. Usted solo va a morir una vez, así que ¿por qué no lo hace por vía del martirio, ¿no? Esto es el enganche para mucha adolescencia un poquito descentrada. Curiosamente, la publicidad ha cambiado muchísimo. Ya no nos llaman la atención estos talibanes llenos de barro, con la barba, hechos unos guarros en las montañas, ¿no? Ahora, esta es la publicidad que hacen. Casa grande, piscina, golosinas occidentales, armas y chicas esclavas, ¿no?
Es una guerra de propaganda en toda regla. El gobierno norteamericano se ha hecho una cuenta para luchar con las mismas armas, que se llama Think Again, Turn Away, piénsalo otra vez y date la vuelta. Y lo que hace es un poco contrapropaganda, pone fotos de muchachas, en este caso esta muchacha australiana, que fue para casarse. En muchos casos conocen a alguien en internet, son engañadas y se van a casarse encima con un terrorista, un señor al que ni conocen, ni nada, ¿no? Por supuesto no hay marcha atrás, no hay vuelta atrás aunque se arrepientan, no hay absolutamente nada, la familia no sabe nada, por supuesto el matrimonio no es un camino de rosas, en muchísimos casos las venden, las prostituyen, en fin, todo tipo de cosas tremendas. Esto es propaganda que se está haciendo, esto lo he sacado de la ABC, no, de la ABC no porque está en inglés, de la ABC creo que es lo siguiente, no, esto sí que es de la ABC. Bueno, perdonen porque no me acuerdo, creo que no es muy importante. Hay muchos perfiles de mujeres, seguramente falsos, que lo que están diciendo es cosas como, yo les traduzco lo primero, aquí no pagamos alquiler por las casas nos las dan gratis, las casas, no pagamos el agua ni la electricidad, nos dan dinero para comprar espagueti y pasta, es decir, se engaña a la gente como medida de atracción y está funcionando con las mujeres, ¿no? Estos ejemplos en internet hay muchísimo de... esto es lo que le espera, esta es una mujer británica, esta que está completamente tapada, que fue a casarse con este muchacho, ¿no? Y sale en el vídeo y dice que anima a todas a ir y que es que en Occidente tenemos muy mala idea de la mujer en el mundo islámico. Bueno, esta chica de su derecha es un vídeo que se puede encontrar también de la BBC, es una chica que le vendieron sus padres para la yihad sexual, se llama yihad al-nikah. La yihad sexual es simplemente la prostitución, pero si le ponemos la palabra yihad, a esta niña lo explica muy bien, que su padre le explicaba que eso no era pecado, ni faltaban al Corán, ni a la Shura, ni a nada, ¿no? Que era perfecto. Generalmente la yihad al-nikah es de Turquía hacia Siria o de Siria hacia Siria. La viñeta que hay abajo es de un diario turco. Me estoy enrollando mucho, ¿verdad? Bueno, esto está en la prensa, en el 90% de los casos son vendidas. Las niñas y las mujeres son vendidas en mercados y son vendidas por 500 euros, bueno, cantidades no muy así. La violencia sexual, no voy a añadir nada nuevo a lo que hemos visto, no hay datos fiables, en ningún conflicto hay datos fiables de la violencia sexual porque se denuncia poquísimo, se denuncia muy poco. Hay una absoluta impunidad pese a que se está intentando enmendar, pero por supuesto estos grandes tribunales pues solo juzgan los grandes casos, los pequeños casos pues pasan desapercibidos y además es un problema muy complejo. A mí en el documental me ha encantado el testimonio de este niño, me ha encantado, ¿no? O sea, son niños que son secuestrados desde muy pequeños y son enseñados a actuar así. Tremendo, es dificilísimo reintegrar este tipo de personas en la sociedad, ¿no? En los procesos de desarme y desmovilización es complejísimo el tema de los niños, complejísimo, porque son niños que han crecido en unas circunstancias tremendas, que se sienten muy culpables, bueno, tremendísimo. No quiero hablar más. Les decía, la guerra es cosa de hombres, cada vez menos. Todos estos casos son de la zona de Irak y Siria. Tenemos arriba, yo soy de las de que la izquierda y la derecha lo digo siempre al revés, entonces arriba a su izquierda tienen lo que se supone el grupo más moderado que luchaba contra el régimen de al-Assad, la Brigada del Ejército Libre de Siria, fíjense ustedes, ¿no? El batallón de mujeres Peshmerga es un batallón que se está haciendo muy famoso también por esta guerra de propaganda, son mujeres kurdas que se están enfrentando contra el Estado Islámico. Corre el rumor en internet, y hablo de rumor aposta, puesto que yo creo que no tiene, desde luego no tiene base en el Corán, a lo mejor es una superstición, pero hay una noticia que de repente sale en algún medio de comunicación, en The Guardian o cualquier, y se hace eco muchos más medios en internet, y es que estos combatientes de Estado Islámico, cuando ven a mujeres empuñando las armas, salen corriendo ahí asustadísimos, ¿no? Porque consideran que al ser muertos por mujeres no van al paraíso. Desconozco completamente, por desgracia estamos asistiendo a un conflicto en el que los periodistas, como les cortan la cabeza, pues brillan por su ausencia, lógicamente. Sí que es verdad que en esta guerra de propaganda con un móvil todo el mundo puede ser un periodista, pero también todo el mundo puede ser parte activa en un conflicto de opinión y todo esto. En las Fuerzas Armadas de Siria participa la mujer desde antes de este conflicto.
Y lo que nos interesa, Estado Islámico tiene batallones de mujeres. Y me dirán ustedes, ¿cómo va a ser si la mujer es secundaria? ¿Para qué quieren a la mujer si no es para que esté en casa con los niños y haciendo la comida? Pues bien, esto no es nuevo. En primer lugar, se necesita mano de obra. Generalmente la mujer entra a formar parte de los ejércitos regulares, también en nuestro país, en España, cuando se necesita mano de obra. En segundo lugar, una necesidad táctica de cacheo. En este tipo de países un hombre no puede cachear a una mujer, a menos que sea de su familia. Entonces muchos hombres pasaban los controles, los checkpoints, pues, con armas, con explosivos. Entonces necesitas mujeres para este tipo de labores de vigilancia. También es muy importante el papel de la mujer, estos batallones de las mujeres de Estado Islámico, aunque porten armas, yo creo que no están luchando, yo creo que eso no, les están dejando papeles estrictamente auxiliares, pero sí que van armadas porque su papel es vigilar la moral del resto de mujeres allí donde está asentándose Estado Islámico. Y la moral, ya hemos hablado de que es muy tapadas y todo este tipo de normas que sea. Y luego aparte yo también creo que hay una utilización de propaganda táctica altísima en este conflicto. La última diapositiva, siento ir tan rápido y enrollarme tanto, este tema realmente me fascina y sé que me va a regañar Pilar porque hablo mucho. Importantísimo, importantísimo, lo que me encantaría que se llevasen, el tema de la mujer en conflicto con Estado Islámico y en cualquier conflicto del mundo, de ahora o de la antigüedad, más que números. ¿Por qué más que números? Lo hemos visto clarísimo en este documental. Había una mujer que decía algo así como, le han quitado a la mujer una cosa muy importante, que es la dignidad. Bien, no se la han quitado solo a la mujer, se lo quitan a la comunidad entera. Pero además se lo quitan a la comunidad entera por varias generaciones. Esta mujer bosnia que terminaba sonriendo, imagínense ustedes con qué amargura ha criado a sus hijos. ¿Qué educación sexual le ha dado a su niña? De temor, de qué horror. O estas mujeres que han tenido hijos de violaciones, o estos niños soldados que han aprendido que la relación hombre y mujer es por la fuerza. Es decir, es tremendo el daño, es muchísimo más que números. Segundo punto, muchísimo más que víctimas. Las mujeres somos mucho más que víctimas. También yo entiendo que la problemática de la mujer y del género es algo que afecta mucho más que a las mujeres, es algo que nos afecta a todos. Las mujeres somos el 50% de la población. Tiene que haber mujeres jueces, mujeres policías, mujeres en Naciones Unidas, mujeres en todos sitios, igual que mujeres que empuñan las armas, cada vez más también. Y más que mujeres. Generalmente cuando se hace daño a la mujer también se daña muchísimo a los niños. Así que, cogiéndoles otro esquema a los de CEIPAZ, que tienen unos tíos que hacen unos gráficos de miedo, llegamos a lo que a mí me parece más interesante. Efectivamente, las mujeres son víctimas, tienen derechos, necesitan políticas de prevención y de protección, hay que reducir su situación de vulnerabilidad, que es enorme, pero también es un actor estratégico para la paz. Necesita participación plena en todos los procesos que conlleven los conflictos. Y nada más. Muchísimas gracias por su atención. Bien, buenas tardes. Bueno, un placer escuchar a Rosario, a Mar, a Elena, Pilar, Blanca. Yo ya he tenido mi tiempo. Han aguantado una hora el documental. Pido disculpas de nuevo por los primeros 15 minutos. De mitad para adelante, si habéis leído sus títulos, de mitad para atrás no. 10 minutos, porque no sé vosotros, pero yo tengo muchas ganas de escuchar a Rosa María también. Y no se nos va a alargar demasiado. He intentado hacer un esquema muy rápido para intentar profundizar mínimamente en aquellas cuestiones o en aquellos matices del documental que quizá hayan quedado sin profundizar lo suficiente. Es muy complicado. Primero os voy a confesar una cosa primeramente, y es que de verdad yo llevo 2 o 3 días intranquilo. Cuando me toca hablar de este documental o cuando me toca participar en un foro de este documental, me angustio. Y os voy a confesar por qué. Mirad, en los últimos 20 años he tenido la suerte, digamos que he estado en contacto con cantidad de realidades sociales, fístula obstétrica en Etiopía, mutilación genital femenina, planchado de senos en Camerún, los crímenes de honor, los matrimonios forzosos, tantísimas y tantísimas realidades, y yo creo que ninguna
me ha bloqueado tantísimo en esa capacidad que tiene el ser humano, que es empatizar con el sufrimiento ajeno. Y es verdad que cuando tú te sitúas frente a una víctima intentas empatizar con ella, pero ante un acto tan brutal, tan profundo y sobre todo tan permanente como es la violación, la verdad es que yo soy muy cobarde, yo me escondí detrás de la cámara. Yo tenía la suerte en este caso de viajar con mi socio, con Hernán Zin, como periodista. Bien, Sergio, porque... Como periodista, Hernán, sí. tenía la suerte, yo tenía la suerte de contar con Hernán, con mi socio, con el director del documental, que él hacía las preguntas. Tú eres el periodista, tú preguntas, tú profundizas. Y yo me escondía detrás de la cámara. Muchas veces, afortunadamente, el fotógrafo, el operador de cámara, nos podemos parapetar y tenemos esa barrera. Y yo intentaba de verdad abstraerme, no podía seguir escuchando muchísimas veces, ¿no?, ante tantísimo dolor. Tener en cuenta que este trabajo es un trabajo muy complicado. O sea, hemos tenido más de 100 víctimas hablando a cámara, más de 100 mujeres que nos contaban lo que habían sufrido. Imaginaros por qué dejar a una fuera, por qué cortar un testimonio. O sea, el primer corte de la película duraba 4 horas. Decimos nosotros qué criterio para reducirlo a 1 hora. No, es que nos decía los distribuidores, nos decía la gente que lo iba a emitir de Televisión Española, no, dame una versión que sea, que se pueda emitir, que tenga 1 hora. Digo, pero ¿cómo 1 hora? Es que de verdad, hemos llegado a tener 5 o 6 versiones diferentes y el criterio muchas veces para saber lo que mostrábamos o lo que no era muy, muy, muy complicado. Voy a intentar deciros o por qué le hicimos esa división al final del documental y quedó esta versión de 1 hora en la cual queríamos mostrar los testimonios de ellas. Quizá Leila, una de las primeras, fue muy significativo y hemos dejado un corte de ella en el cual ella pregunta, y le pregunta a la psicóloga que la estaba entrevistando, ¿de verdad tengo que contar esto? A estos señores que no les conozco de nada, ¿yo tengo que hablar de esto? O sea, fijaros qué impacto para nosotros. Pues lo hemos dejado ahí porque precisamente eso es lo que hemos querido demostrar, la cantidad de dudas que nosotros hemos tenido a la hora de... ¿Y por qué? ¿Quiénes éramos nosotros para poner una cámara a esta mujer, a estas mujeres y desnudarlas y volver a hacerlas, a revivir de nuevo lo que habían sufrido, ¿no? Eso fue un proceso muy complejo. Y como excusa, volver a repetir que la verdad que es que lo que hemos aprendido es que todas ellas, la gran mayoría, al final querían hablar. Y querían hablar porque ellas creían, y lo creían firmemente, que es importante que se escuchasen sus voces. Y así ese ha sido nuestro gran compromiso. Al final, esto se trata de nuestro gran compromiso, ha sido, vamos a darle voces a las mujeres y vamos a intentar que llegue lo más lejos posible. Y os invito a que si os queréis descargar el documental, emitirlo, redifundirlo, hagáis todo lo posible, que nosotros estamos encantados que así sea. Entonces, Laila, por eso. ¿Por qué Pai Pai? ¿Por qué el muchacho? ¿Por qué el chaval? Hemos entrevistado a violadores, a unos cuantos, y al final, ante tantísimas dudas, dejamos a Pai Pai precisamente por 2 cosas que dices. Una, dice, a ella no le pasó nada, solo fue violada. Entonces, creo que eso tiene una lectura, tiene un mensaje importantísimo que nos tiene que hacer reflexionar. Todo lo que podamos pensar o dialogar, pero yo creo que el mensaje es muy importante en ese sentido. Y dice otra cosa, y es que habla de estrategia, y esto se trata de ser una estrategia, y ya, bueno, tanto Rosario como Blanca nos ha hablado y Pilar nos ha hablado de lo que es una estrategia, y es que al final convertían los cuerpos de las mujeres en campos de batalla, y es así de sencillo. Yo someto la moral del enemigo cuando voy y violo a las mujeres de mis enemigos, pero me ensaño, pero destrozo, pero mutilo, pero corto, pero vejo, pero etcétera, etcétera, etcétera. Y si es posible, embarazo. Entonces, todo eso es lo que representa una estrategia que pueden variar en función de si se realizan en el Congo, en Colombia, en la ex Yugoslavia, en cualquier zona. Al final, violar a las mujeres de tu enemigo es una estrategia. Por eso Pai Pai. ¿Por qué Emerance? Emerance también responde a la estrategia. Emerance es esta mujer que es secuestrada, que es embarazada y tiene una hija que se llama Sima, que es Dios me quiere. Bakira en el corte siguiente, por lo contrario, dice, a mí me pasa eso, cojo al niño y lo tiro por el puente de Visegrad. Fijaros, ¿no? Qué complejidad, ¿no? Mujeres, una gran mayoría de mujeres que habían quedado embarazadas habían sido madres y decían, voy a estar viendo
al fruto del episodio más traumático de mi vida durante el resto de mi existencia, ¿no? Un hijo engendrado en la violación. Bueno, pues aún así, o sea, fijaros qué concepto tan bestial, o para mí lo es, o qué mensaje. Aún así lo tienen, así lo aman, así lo quieren y así lo tienen, ¿no? Porque Emerance decía, Emerance es que es secuestrada y ella es, y ahí es donde nos hablabas tú, la diferencia un poquito de lo que es prostitución forzada y esclavitud sexual. Esta mujer era una esclava sexual, pero como ellas, cientos y cientos. Hay un colgado por ahí, el señor Joseph Kony, del Ejército de Liberación, que él presume de tener 1.000, 2.000 o 3.000 hijos. Su estrategia es secuestro a 200, 300 mujeres, me las llevo y son esclavas sexuales de mi tropa y las embarazamos y aparte pues son las que nos cocinan, las que nos cuidan, las que elaboran otra serie de estrategias dentro de lo que es el grupo armado como tal. ¿Quién más? Me voy a dejar para el final al doctor Mukwege. Hemos suavizado muchísimo el documental, un metraje larguísimo, y cuando digo que hemos suavizado es que hemos quitado cantidad de imágenes, cantidad de testimonios, y me viene ahora a la cabeza de Bumila, también congoleña, que la violan reiteradas veces y le cortan los brazos. En el primer corte estaba porque creíamos que tenía un mensaje, pero nos podéis imaginar la de cosas y la de que os hemos ahorrado y hemos reducido a lo que intentamos que sea lo que más sensibilice, lo que más respete el mensaje y lo que sea lo más educativo de alguna forma. ¿Quién más? Jane tiene 8 operaciones. Jane fuimos a verla en 2007, fuimos a verla en 2008, o sea, Jane, ¿por qué? Porque para mí representa un palabra que yo aprendí en esta época que me encanta, que es el de resiliencia. Resiliencia es una capacidad del ser humano, única, exclusiva, y es esa capacidad que tenemos para levantarnos, para mirar al futuro, para mirar con positividad ante la adversidad. Resiliencia, bueno, pues si hay una persona que encarne, este término, esa es Jane. O sea, impresionante esta mujer, lo que le hicieron, por lo que pasó, año tras año, y una operación y otra operación, y la veis en un momento de ahí, o sea, obviamente los primeros contactos nosotros éramos hombres, éramos blancos y representábamos para ella una amenaza, pero no os podéis ni imaginar con qué positivismo miraba la vida, y ahora quiero ser madre, y ahora quiero montar una tiendecita, o sea, una maravilla de mujer, de verdad, que es impresionante. Y Rosemary, que es esta monja de Uganda, que es en la que está Rose, que es la enseña, también fue secuestrada y también durante años estuvo en la selva, y es cuando Rose dice, es que yo quiero ser juez. Y ya voy y para finalizar voy a hablar muy rápido, estoy intentando comprimir muchísimos mensajes, muchísimas ideas en 10 minutos, un concepto, con algo que yo me he quedado a lo largo de estos últimos 8 años. Y es un concepto muy sencillo, y es que todos estamos acostumbrados a oír hablar de la feminización de la pobreza. Es decir, y es muy cierto, en cualquier contexto social, las más desfavorecidas son las mujeres, son las niñas, las que tienen un acceso a la educación mínimo tardío en determinadas zonas, las que tienen el peor acceso a la sanidad, las que no tienen propiedades, las principales víctimas son las violadas. La feminización de la pobreza es una realidad y es así, por desgracia los números mandan. Pero os doy un dato, y yo lo que he vivido, y es muy empírico, es que la solución es la propia mujer. Ante la feminización de la pobreza nos encontramos con la feminización del desarrollo. O dicho de otra forma, la mujer como el motor del desarrollo. O dicho de otra forma, la mujer como llave de muchísimas de las realidades que afectan a la mujer. Y eso lo dice perfectamente el doctor Mukwege al final. Dice, cuando la mujer se levante, cuando la mujer hable, cuando la mujer empiece a ser juez, cuando la mujer empiece a participar activamente en los procesos de paz, yo sí creo que la mujer trae paz, y trae desarrollo, y trae sanidad, y trae educación, y trae etcétera, etcétera, etcétera. Mujeres que cambian el mundo, en definitiva. Ese es el mensaje. Y lo último, deciros que al final el documental se llama La guerra contra las mujeres, pero tuvimos también ganas de llamarle 1325 por la resolución, creíamos que era muy significativo, o 1820, que fue otra resolución muy importante, o Mi nombre es Leila, por esa protagonista con esa fuerza y con esa energía. Pero bueno, el documental se podría haber llamado de cualquiera de las formas, de cualquiera de estas víctimas. Es un homenaje a ellas y realmente lo que pretendemos es que su voz llegue. Muchas gracias.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo también dar las gracias por participar, porque se me haya llamado a participar y a compartir este rato. Evidentemente, pues bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho en la mesa. Hay muchas cosas que yo hubiera posiblemente también resaltado, ¿no? En principio a mí se suponía, ¿no?, que yo iba a hablar un poco pues de la cobertura, es decir, del reto de contar, ¿no?, todas estas cosas en femenino, es decir, en el sentido, pues se puede interpretar de dos maneras, ¿no? Es decir, contar lo que les pasa a las mujeres o ser mujer y contar esas cosas, es decir, qué posibilidades tenemos las mujeres. Ahí el problema está en que yo ahora, sinceramente, creo que se han mencionado aquí bastantes temas que me gustaría puntualizar y que esto tiene que ver, bueno, pues con el ser mujer periodista o con el simplemente ser periodista, ¿no? O sea, creo que voy a empezar tal vez por aquí, simplemente muy rápidamente, y casi después pues ustedes preguntan lo que les parezca con respecto a la práctica periodística siendo mujer, y así no nos extendemos demasiado. Es decir, ¿qué quiero decir? Bueno, pues se ha mencionado aquí, muchos de los temas que se han mencionado aquí, efectivamente yo los he vivido en primera persona, en el sentido de ver a esas personas a las que les han pasado esas cosas, ¿no? Y efectivamente es muy complejo, como decía Sergio, hace un momento, llegar a poder transmitir eso, sobre todo porque lo más importante es poderlo transmitir con respeto, con humildad, tratando de entenderlo primero, ¿no? Y entonces ahí, ¿con qué chocamos? Pues chocamos, y esto da igual que seas un hombre o una mujer, con la práctica periodística que tenemos en este momento, que desde luego no es la mejor de las posibles. Es decir, cada vez el periodismo está más deteriorado, y cada vez, ¿qué es lo que se busca? Pues no la excelencia informativa, es decir, se busca, bueno, pues en el mejor de los casos, el impacto, el negocio, y en el peor de los casos, pues la directa manipulación o el directo favorecimiento de determinadas causas, partiendo de bueno, pues el contar los hechos según nos convenga, ¿no? Es decir, que ¿qué ocurre? Que el ciudadano, es decir, el destinatario de la información no es respetado, es decir, su derecho a la información veraz, rigurosa, honesta, plural, pues se desfigura, se diluye y se pierde, ¿no?, en ese marasmo de supuesta información que tenemos en este momento. Y al final, ¿qué ocurre? Que se hace creer que se está informando cuando lo que se está haciendo muchas veces es simplemente entreteniendo, ¿no?, y haciendo que se pierda el tiempo en, a lo mejor, temas pues muy superficiales, muy maltratados, muy poco explicados, porque impactan, y se prioriza lo que impacta sobre lo que importa, ¿no? Y por tanto eso significa que la ciudadanía no está bien informada, ¿no? Hablabas, por ejemplo, de Japón, que está con el tema de las mujeres, de las esclavas sexuales. Pues en fin, yo conocí varias de las que estuvieron en Corea, porque una de las cosas que hacían eran secuestrar mujeres coreanas muy jóvenes en Corea y llevarlas, por ejemplo, a China, y entonces secuestrar chinas, llevarlas a Corea, Filipinas, es decir, desarraigarlas, ponerlas en lugares donde ni siquiera hablaban el idioma, es decir, que no podían escapar, ¿no? Todo esto era perfectamente diseñado, y hay una reproducción de uno de esos centros, ¿no?, donde los japoneses, los soldados, porque esto era para los soldados y para la jerarquía militar, esos burdeles perfectamente organizados a los que esos soldados y esa jerarquía llegaban con unos bonos, o sea, es decir, con un talonario a los que se les daba, y tenían derecho pues todas las semanas a un determinado número de mujeres. Esas mujeres eran cuidadas, es decir, se les daba de comer, se las revisaba desde el punto de vista sanitario para que no pudieran contagiar nada, es decir, todo era perfectamente hecho con esa perfección japonesa, ¿no? O sea, que era aplicada también a eso. Ha habido efectivamente esas denuncias, ha llegado a los tribunales. Algunos, ha costado mucho que el gobierno japonés en algún momento haya pedido perdón, pero a lo que voy no es a eso, es a la hipocresía occidental, es decir, que es la que está detrás de todo esto que estamos hablando.
Porque en definitiva tenemos que pensar que nos informan por la emoción, es decir, informamos por la emoción, provocamos claramente lo que nos está pasando seguramente a todos nosotros en este momento, es una gran angustia, un gran sentimiento de solidaridad, una voluntad de querer hacer algo. Y eso le pasa a todo el mundo que está ante la pantalla del telediario, en fin, no casi todo el mundo que tenga un mínimo de sensibilidad, cuando ve esa información de un acontecimiento puntual que impacta. Pero como no se pasa de ahí, no se da conocimiento, es decir, no se da esto que estamos haciendo ahora, que es reflexionar juntos, o sea, realmente ver qué hay más allá de todo eso, nos quedamos ahí. Y si nosotros como medios de comunicación damos exclusivamente emoción y no damos conocimiento, lo que estamos haciendo es conduciendo a que la gente no se haga preguntas. Es decir, y ese es el gran problema de la sociedad que estamos construyendo, en mi opinión. Es decir, que damos por bueno muchas cosas que si nos paramos a pensar y tenemos el conocimiento suficiente de por qué pasan estas cosas, probablemente haríamos algo para que no pasaran, ¿no? Esa es una de las cuestiones primeras, es decir, el insistir en la importancia de ir más allá, ya digo, del impacto y de la emoción. En una segunda fase, ¿qué ocurre? Que si nosotros vamos más allá del impacto y de la emoción y nos hacemos esas preguntas, una pregunta que nos va a surgir es qué responsabilidad tenemos todos y cada uno de nosotros en estas cosas que suceden, porque pueden suceder muy lejos. Pero en el mundo hay muchos mundos, pero están todos en este, y están todos vinculados. Y ahora nos llenamos la boca cada vez más de la globalización, estamos convencidos, ¿no?, de que el mundo está globalizado, pero está globalizado para bien en algunos casos y para mal en muchísimos casos más. Es decir, que esa responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros debemos ser capaces de ejercerla. Shirin Ebadi, la premio Nobel iraní, me contaba una vez, la he entrevistado varias veces cuando le dieron el Nobel un poco después en Nueva York, y después coincidió con ella en otras ocasiones. Ella siempre dice, ¿no?, que ella lo que reclama es que los gobiernos no negocien con gobiernos que no respetan los derechos humanos, ¿no? Y me parece que esto ha quedado clarísimo aquí, que estos atentados contra las mujeres son claros atentados contra los derechos humanos, ¿no? Entonces, los gobiernos, miran para otro lado, es decir, y lo hemos visto, pues en fin, la justicia universal que has esbozado lo que ha pasado con China, ha bastado que levantara diciendo que no nos gusta para que la hayamos quitado, ¿no? Es decir, pero esos gobiernos los votamos nosotros, en todas partes, los que podemos votar. Es decir, que aquellos que tenemos esa capacidad, ¿no?, en el mundo y ese privilegio de efectivamente ejercer unas libertades, somos responsables de que realmente no se negocie con este tipo de gobiernos. Pero ¿qué pasa? Que algo que les puedo asegurar, porque lo he visto una y otra vez, es que si los derechos humanos se enfrentan a los negocios, siempre tienen las de perder, siempre. Y entonces ahí también tenemos nosotros nuestra pequeña responsabilidad, porque está claro que cuando compramos algo, pues podemos preguntarnos cómo se ha hecho ese algo, ¿no? Y entonces ahí tenemos lo del trabajo infantil, y tenemos lo de la explotación, y lo del no respeto de los derechos de los trabajadores, etcétera. Y podemos decidir no comprar ese algo. Aquí ha salido el Congo, y hemos visto las terribles cosas que están sucediendo en el Congo. Es decir, en este momento en el que estamos aquí sentados todos nosotros, están violando mujeres en el Congo, ¿no? Bueno, ¿y por qué en general? Porque se pretende destruir, como bien se ha dicho, el tejido social y hacer que no tengan capacidad de reacción como comunidad para defender sus derechos a sus propios recursos. Porque resulta que el Congo tiene muchos recursos minerales que están siendo, esquilmados directamente, por grandes compañías multinacionales, y como seguramente algunos habrán escuchado, pero seguramente otros muchos no, uno de esos recursos pues es el famoso coltán. Hay otros recursos que se utilizan para la tecnología, ¿no? ¿Qué pasa? Que
cada vez que nosotros compramos tecnología, estamos apoyando ese expolio de esa, digamos, violaciones, ese atentado contra toda la vida y los derechos de esas personas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Negarnos a la tecnología? Evidentemente no, porque la tecnología es una herramienta que claramente puede ir en beneficio también de esas personas si la utilizamos bien, pero debemos exigir que se utilicen esos recursos respetando los derechos de las personas que viven en esos lugares, ¿no? Y ahí sí que tenemos que podemos intervenir nosotros. Yo he estado haciendo, por ejemplo, en contacto con unos colegas de la BBC, que han estado haciendo un seguimiento sobre cómo se produce el cacao, ¿no? Con el que las grandes empresas occidentales hacen el chocolate que nos comemos y que yo, en fin, me como mucho más del que debería. O sea, entonces, todo el proceso del cultivo, la recolección y toda la primera fase, o sea, de la producción del chocolate, que es vendido a estas grandes multinacionales y que en muchos casos es directamente, o sea, explotado por estas multinacionales, utiliza trabajo infantil, pero no solo trabajo infantil de que está en esa zona y trabajan los niños, no, en los niños que son producto de tráfico infantil, de niños que han sido comprados en los países vecinos o secuestrados, comprados por nada, porque a los padres evidentemente no se les dice que se les va a explotar, pero se les dice que se les va a llevar y que van a hacer un trabajo, que les van a pagar, que además van a ir a la escuela, y todo eso es mentira, ¿no? Y hay, bueno, si tienen curiosidad, en internet está el reportaje que hizo la BBC, que le costó muchísimo poderlo emitir, porque había unas enormes presiones, o sea, para que no lo emitieran. Pues busquen en internet The Bitter Truth, o sea, la verdad amarga, y ahí está, o sea, todo el relato de cómo funciona este tema, ¿no? Entonces, bueno, con esto quiero decir que ahí, pues, en fin, no tiene nada que ver, insisto, el que el periodista sea mujer, el periodista sea hombre. El tema de por qué hablamos de unos conflictos o de unos temas y de otros conflictos y de otros temas no hablamos para nada, ¿no? Bueno, pues esto siempre tiene detrás un juego de intereses, ¿no? Y de hecho se dice siempre que en las relaciones internacionales los países no tienen amigos, tienen solo intereses, ¿no? Pero, insisto, eso no sale de la nada, es decir, que toda esa práctica social, que evidentemente no solo se ocurre en nuestro país, o sea, es decir, que esto es algo que está ocurriendo en el mundo occidental, tal como lo hemos construido, y por supuesto, pues en todos aquellos, como estamos viendo, que se pueden apuntar a este tipo de modelo, que esta es la otra cosa que debería preocuparnos muchísimo, que todos esos países que están ahora resurgiendo, es decir, los famosos BRIC, los emergentes, ¿no? Es decir, Brasil, la India, etcétera, ¿no? Sudáfrica, están copiando este modelo, o sea, este modelo de explotación de seres humanos y de no respeto de los derechos humanos, ¿no? Y entonces esto no tiene nada que ver, porque a veces te dicen, bueno, pues esto es ideología de izquierdas, ideología. No. Esto es poner al ser humano en el centro de la atención, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que nos debe preocupar? No tiene nada que ver ni con ideologías de derecha, ni con ideologías de izquierda, ni nada de todo eso, ¿no? Entonces, solo, por ejemplo, si les pregunto ahora, por ejemplo, cuántos conflictos creen que están en este momento abiertos en el mundo, pues nos saldrán, pues seguramente, pues ahora diríamos Ucrania, en fin, Siria, tal. Bueno, pues todo lo que está marcado en color en este mapa, hay más, porque este es un poco, no es, por ejemplo, Ucrania no está, y Siria me parece que está marcado todavía muy poco, efectivamente, porque, ya digo, es un poco, tiene 3 o 4 años, pero todo esto, los que están en rojo es evidente que son conflictos, o sea, más graves, pero todo lo que está marcado son conflictos abiertos en este momento. Es decir, conflictos en los que también en este momento están matando gente. Decir. Bueno, ¿y por qué no hablamos de todo esto, no? Bueno, pues todo esto tiene que ver, ya digo, con el que deberíamos hacernos muchas más preguntas. Y entonces ya solo para
concluir por reconducir al tema de la mujer periodista, pues lo que sí quiero decir es que también está ocurriendo el que siempre ha sido más difícil, evidentemente, ser mujer, o sea, periodista mujer, igual que ha sido más difícil ser mujer en cualquier profesión que se considere que es masculina y que en general pues son la mayoría, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido, pues bueno, que esa discriminación inicial, ¿no? De que la capacidad no se te supone, ¿no? Hay que estarla demostrando una y otra vez, ¿no? No se puede fallar. Es decir, que la compañera, también una compañera de la BBC, Katie Eide, que fue jefe de corresponsales durante mucho tiempo, ella decía siempre que donde a un hombre le basta con caminar, a una mujer tiene que correr, ¿no? Y eso, pues, es realmente así, ¿no? Entonces, siempre ha sido complicado, siempre ha tenido, pues, en fin, el hecho de que tenías una serie de limitaciones que podían ser desde la forma en la que a lo mejor tienes que vestirte para hacer determinados tipos de coberturas en determinados tipos de lugares, lo cual es claramente una incomodidad, pero básicamente también una humillación, ¿no? O sea, el que tú tengas que ir de una... Yo, por ejemplo, era una pregunta que he hecho siempre, y evidentemente nunca he conseguido progresar en la conversación con los fundamentalistas, sobre todo islámicos, que no son los únicos, porque también hay una tendencia a hacernos creer que son los únicos fundamentalistas religiosos, y no son los únicos, porque hay fundamentalismo cristiano, fundamentalismo católico incluso, fundamentalismo, por supuesto, hebreo, y hay muchos fundamentalismos en las distintas religiones. Pero esto sería otro debate, ¿no? Entonces, en las zonas, por ejemplo, de Pakistán, frontera con Afganistán, pues les he preguntado, ¿no? O sea, vamos a ver, yo estoy aquí, me he cubierto, ¿no? Porque, bueno, pues, en fin, es por respeto, ¿no? Es decir, a su cultura, y porque estoy en su zona, en su territorio, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando ustedes vienen a mi país pretenden, o se niegan a seguir nuestras pautas de conducta? Entonces la respuesta siempre es que para nosotros el hecho de que las mujeres vayan cubiertas, etcétera, etcétera, forma parte, ¿no?, de los principios esenciales de nuestra cultura, de nuestra, en fin, religión, etcétera, etcétera, cosa que no es cierta, esto también podríamos discutirlo, ¿no? Entonces yo siempre les contesto, es que para mí es absolutamente intrínseco, esencial y fundamental en mi cultura vestirme como quiero. O sea, es decir, mi libertad es el centro de mi cultura. Entonces, claro, a partir de ahí ya no hay conversación, ¿no? O sea, que nunca he logrado pasar más allá. Así que es verdad que hay unas limitaciones, es verdad que se te complica la cosa, que hay mucho más peligro en determinados momentos, que hay lugares a los que no puedes ir sola, etcétera. Pero sí que es verdad también que tienes muchas ventajas, y ese es un tema que podemos luego plantearlo, si queréis, en la conversación, porque precisamente porque Sergio está aquí, ¿no? Y hay un momento cuando la Bosnia dice eso de, pero yo cómo les voy a decir esto a estos señores, es porque son hombres. Si hubieran sido mujeres, sí se lo hubieran dicho. Yo jamás me he encontrado con una mujer a la que me haya aproximado con respeto, o sea, demostrándole absolutamente que estoy interesada en lo que me va a contar, no poniéndole el micrófono así, sin haberme presentado, ni haberle preguntado si quiere hablar, ni haber estado con ella el tiempo suficiente para que haya visto que realmente mi intención es hacer lo que decía Sergio, lo que dice en el documental, que darle voz, que es lo que quieren, ¿no? Hablar, que alguien las escuche, ¿no? Entonces, siendo una mujer, ese es un problema que no tienes, ¿no? Entonces te permite entrar en el mundo femenino de esas comunidades tremendamente cerradas, y sinceramente yo siempre he pensado que la mujer en general en todas las culturas está oprimida, está reprimida, está discriminada en mayor o menor medida, obviamente, ¿no? Nos podemos compararnos obviamente nosotros a cómo están pues todas estas mujeres que hemos visto, ¿no? Pero la clave es que son el sostén de la comunidad. O sea, que es la comunidad, y la sociedad se construye y avanza en función
de lo que puedan hacer y hacen las mujeres. O sea, decir que son las mujeres las que hacen que avance la comunidad. Por lo mismo, como bien decía Blancance, si la mujer no entra en ese caminar hacia el progreso, realmente su sociedad no va a progresar. O sea, es decir, que es un doble filo. O sea, que ahí, en ese sentido, tenemos una ventaja. Pero yo ya digo, lo que como periodista mujer, lo que siempre he tenido es una extraordinaria frustración, o sea, y cada vez más, ¿no?, de pensar, o sea, cuántas personas me han permitido, o sea, compartir momentos de sus vidas tremendos, ¿no?, y me han dado, ¿no?, esos pedazos de relato, etcétera, y después lo poco que he podido hacer con eso, ¿no? Es decir, porque cada vez, o sea, el interés es menor, cada vez los medios de comunicación no dan espacio a este tipo de temas, salvo que sea jugando con el morbo, o sea, jugando con, insisto, con el impacto, jugando con la superficialidad, es decir, haciendo todo lo contrario de lo que hay que hacer para realmente servir, o sea, a la causa de estas mujeres, que es para lo que estamos, porque realmente, como bien ha dicho Sergio al principio, el documental es lo importante, no nosotros. O sea, el periodista, nosotros somos puentes, somos intermediarios, nada más. O sea, es decir, que también ese protagonismo que cada vez se intenta que tengamos más los periodistas, ¿no? Que el periodista sale continuamente disfrazado de reportero intrépido, si eres una mujer con el velo, no sé qué tal, si es una alerta sanitaria con la máscara. Bueno, pues el 80% de las veces eso no es necesario. O sea, se utiliza exclusivamente porque llama la atención y las empresas periodísticas prefieren eso, es decir, prefieren eso a la calidad informativa, y cuando lo es, porque muchas veces sí que lo es, hay que explicar por qué se lleva, ¿no? Es decir, tiene que estar perfectamente justificado el que salgas de esa manera. Entonces, esa frustración es tremenda y como mujer, sinceramente, es todavía mayor por eso que estoy diciendo, porque tienes la oportunidad de entrar en ámbitos y de contar cosas, o sea, y de bueno, pues poder hacer llegar estos mensajes de esta gente, o sea, a la ciudadanía de esos países que, insisto, tenemos la libertad de poder elegir y exigir, ¿no?, derechos. Y, sin embargo, al final te dan 1 minuto 10 o lo quitan porque de repente ha llegado, pues, Tom Cruise a Madrid y montado en un tanque, o yo qué sé, cualquier tontería de ese estilo, ¿no? Entonces, eso todavía te hace sentir peor, ¿no? Porque te hace sentir, o sea, que realmente les has fallado, o sea, a esas mujeres, ¿no? Entonces, simplemente insistir en esa idea de la hipocresía, insistir en la idea de la responsabilidad que tenemos cada uno con todo esto, en la importancia de no dejarnos atrapar solo por la emoción, y insistir también o sea, mucho en que efectivamente a las mujeres periodistas ahora cada vez también se nos está agrediendo más, o sea, para que no vayamos, porque como cada vez hay más mujeres en los frentes de conflictos, igual que, bueno, en las redacciones, etcétera, igual que, digamos, en el periodismo del día a día, de las sociedades donde, en fin, no se nos mata por ello, ¿no? También se nos están tratando de cortar un poco, pues, las alas, y se está tratando de otra vez frivolizar el papel de la mujer, etcétera, que eso, ya digo, sería también motivo de otro debate. En el momento de tratar de estar en esas primeras líneas informativas donde hay conflictos, que es de lo que se trata para lo que estamos hoy aquí, también se nos quiere, se nos intimida, o sea, atacándonos más para que no vayamos. Es decir, para que pues seamos silenciadas, porque silenciándonos a nosotras se silencia todo esto. O sea, y bueno, nada más, me parece que podemos. Gracias. Son las... ¡Qué horror! Bien, bueno, muchísimas gracias a todos los participantes en esta mesa. La verdad es que todo el mundo se ha tenido al tiempo, pero como somos muchos, pues hemos ocupado casi todo el tiempo que tenemos disponible para esta sesión. Aún así,
tenemos momento para hacer una ronda de preguntas. Yo invito al público a que pregunte, que no seamos nosotros los de la mesa, que ya hemos hablado mucho, y que pregunte cualquier cosa. A mis alumnos siempre les digo que las preguntas más sencillas son las más difíciles de responder, así que no haya timidez, cualquier curiosidad, porque los miembros de la mesa son tan variados en sus campos, en su forma también de abordar este tema, que cualquier aproximación desde el público seguro que tiene una respuesta. Hay un micrófono que yo creo que circulará por ahí. Allí hay una pregunta de Juana, una alumna nuestra senior. Aquí nos conocemos todos en Santander, ¿eh? Buenas tardes. Yo le quería preguntar a la señora Calaf, con todo lo que han expuesto aquí, ¿cree usted que hay alguna esperanza para la mujer, teniendo en cuenta las últimas declaraciones de Erdogan y la violencia de una mujer que muere en Francia un día sí y otro no? Es decir, ya me da igual Oriente que Occidente, porque todo está tan mezclado que... Bueno, muy brevemente, sinceramente, yo soy siempre muy optimista, creo, lo ha dicho también Sergio, lo que también aprecias, porque claro, todo esto que estamos contando es tremendamente apocalíptico, porque es así, o sea, eso es una parte grande de la realidad, pero de lo que se trata es de lanzar una alerta, ¿no? Pero es cierto que al mismo tiempo que está sucediendo todo esto, hay muchísima gente haciendo cosas fantásticas en el mundo, ¿no? O sea, tratando de mejorar, o sea, de construir ese mundo mejor para todos, no solo para unos pocos, ¿no? En el mundo, aquí, y el hecho de que estemos hoy aquí, de que ustedes hayan venido y hayan decidido que a las 9:15 estamos hablando de todo esto, en vez de estarse tomando un pincho, pues está claro que es evidente que hay mucha gente que sí está interesada por todo esto y está interesada por hacer algo. Y entonces yo siempre creo que lo que me asombra más cuando voy por ahí, pues lo ha dicho Sergio y es lo mismo, o sea, es la capacidad de seguir adelante, ¿no? De superar situaciones personales tremendas. Y lo que sí veo muchas veces es que cuando nosotros aquí, es decir, me refiero en el mundo occidental, ¿no? Que sí, que ahora hay mucha gente, es cierto, que lo está pasando muy mal, y que, bueno, hablamos de crisis, pero claro, cuando aquí hablamos de crisis a mí me da a veces mucha vergüenza, ¿no? Porque piensas lo que es vivir permanentemente en crisis, ¿no? Vivir, o sea, como tantísima gente en el mundo, y sobre todo mujeres, porque efectivamente, o sea, lo más vulnerable y la que mejor la que peor lo pasa siempre son las mujeres, es la cantidad de gente que nace y muere en un lugar y en el entretanto, entre nacer y morir, lo único que intenta es sobrevivir, ¿eh? Es decir, intentar comer todos los días, porque no sabe si mañana va a estar ahí, ¿eh? O sea, entonces todo eso, bueno, pues hace que te admire el cómo la gente, aun en esas circunstancias, es capaz de seguir adelante, ¿no? Y realmente, bueno, yo quiero ser optimista, ¿no? O sea, y quiero creer que si conseguimos pues utilizar el progreso, ¿no? Bueno, pues no para que solo, en fin, tengamos muchas más cosas, sino para que seamos mucho más personas, o sea, pues sería estupendo, ¿no? Y sí, yo la verdad es que creo que hay esperanza, pero la hay, en fin, siempre que peleemos por ella, porque realmente nadie nos lo va a regalar, ¿eh? O sea, eso también lo tengo muy claro. Yo quería decir que a veces en estos foros, pues claro, somos muy críticos con la realidad, y es cierto, ¿no? Y además quería añadir otra cosa sobre el Tribunal Penal Internacional, ¿no? Pero que realmente hay un ejemplo, los objetivos del milenio. Es decir, sigue habiendo hambre en el mundo, pero ha bajado el hambre casi un 15%. El SIDA, sigue, el día 1 viene el día del SIDA, pero se han conseguido disminuir 1,5 millones de muertes por SIDA, porque se ha cedido el tratamiento. La mortalidad materno-infantil es la que no se está consiguiendo mucho. Educación, ya casi el 30% y el 40% en estos países africanos, en todos esos, ya van a las escuelas, ¿eh?
ya van. Las relaciones sexuales, está disminuyendo ya el tema de la edad de inicio de las relaciones sexuales, que eso es muy importante para las mujeres adolescentes desde que van a la escuela. Entonces, que sí que hay temas de mejoría. El problema es que depende de todos nosotros, es que somos nosotros, es que no podemos decir, y un tema que yo quería también sacar sobre los tribunales penales internacional que se consiguió por la lucha que llega al tribunal penal, y ahora tenemos que conseguir que sea igualitario, que lo que no podemos hacer en el tribunal penal solamente juzgar a los pobres y a los perdedores. Estamos solo juzgando a los de Sierra Leona, que claro que hay que juzgarles, pero no juzgamos a los violadores de Estados Unidos, y no se juzgaron a los 600.000 muertes que trajo Irak, el señor Bush. Entonces, creo que se están dando pasos, pero tenemos que ser entre todos ir a esos pasos, ¿no? Y tener muy claro, hemos dado el paso al Tribunal Penal y ahora que sea igualitario y que se juzguen igual a los pobres que a los ricos. Porque veréis por esos tribunales, primero, solo a los perdedores, nunca a los ganadores de las guerras, y siempre a los pobres. Bueno, de hecho, ni siquiera lo han ratificado, ¿no? Que ese es el grave problema, o sea, que realmente los países, en fin, que se las dan, ¿no?, de adalides de la democracia, la libertad, tal y cual, resulta que va y no ratifican, o sea, que no están, no aceptan, o sea, las decisiones. Por ejemplo, hay un gran problema con Japón, porque hay problemas, por ejemplo, con las tropas estacionadas americanas en Okinawa, que periódicamente hay agresiones sexuales contra mujeres japonesas en Okinawa, y inmediatamente que hay un caso, ese soldado o ese militar, en fin, de la graduación que sea, es inmediatamente llevado para Estados Unidos para que no sea juzgado. Y, por supuesto, no solo Estados Unidos hace eso, es decir, que todos los poderosos lo hacen, ¿no? Sí, bueno, en relación con este tema, brevemente, efectivamente, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, no solamente es que no haya ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional, sino que no se espera que lo haga. Durante la administración Bush hubo una auténtica campaña contra la Corte, es decir, la Corte existe a pesar de la posición de los Estados Unidos, que no ha variado sustancialmente, pese a que luego han venido administraciones demócratas que han tenido una actitud menos hostil, digamos, pero en ningún caso de aceptación de la competencia de la Corte. Pero voy a añadir otro dato, y es que los casos llegan a la Corte por dos vías. O bien el fiscal, sobre la base de una investigación, consigue pruebas y puede formular cargos, etcétera, y está muy limitado en ese sentido porque depende muchísimo de la cooperación de los Estados, incluso cuando hay una orden de captura que dicta la Corte. Si no hay Estados dispuestos a poner a esas personas a disposición, no hay una fuerza policial, no tienen capacidad realmente para luego actuar si no es con esa cooperación. Pero los otros casos, además de los que la Fiscalía consigue hacer salir adelante, llegan porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas remite esa situación a la Corte bajo su autoridad. Y se da la paradoja de que son efectivamente, esencialmente, Estados Unidos, Rusia, China, quienes tienen el poder de decisión esencialmente y utilizan la Corte para remitir pues este tipo de situaciones, e indirectamente eso produce un efecto de deslegitimación, efectivamente, de la Corte. Este es el gran problema que tiene en estos momentos, ¿no? También quiero añadir un dato, y es que los grupos, el grupo africano tuvo una actitud muy activa en la Corte y son los estados que más han cooperado en la remisión de casos. Y eso explica en parte, pero sobre todo la explicación es la que es, y me alegro de que se haya podido plantear. Si no hay más preguntas, yo voy a aprovechar esta posición que tengo para hacerle una pregunta muy comprometida a Blanca, que trabaja para el Ministerio de Defensa, y es si los soldados españoles en misiones de conflicto, guerra, también violan a mujeres de los países en los que participan. Es decir, ¿tenemos datos sobre esto nosotros? Me encanta que me hagas esta pregunta porque sé la respuesta. Realmente, y no es objeto de estudio precisamente del departamento en el que yo trabajo, pero en tanto en cuanto me encargo mucho de mujer y género y de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, les puedo decir que es un tema que he investigado con inquietud. No hay ningún escándalo de las Fuerzas Armadas españolas, no hay ningún escándalo sexual contra ni en las poblaciones en las que se atacan, ni, vamos, en las que se ayudan, o no sé por qué he dicho atacan, el subconsciente. Te van a despedir del ejército.
sus conscientes. No hay ningún escándalo. Realmente las Fuerzas Armadas Españolas son modélicas. Yo creo que son modélicas en dos vías. Una, en el proceso de modernización que han llevado, es la organización que más ha evolucionado, que más se ha transformado en 20 años, se ha profesionalizado, se ha acabado el servicio militar obligatorio, ha entrado la mujer, yo tengo muchísimas amigas militares y no sufren, bueno, aunque todas las situaciones son susceptibles de mejorar, pero ha sido un proceso bastante modélico y son unas fuerzas muy valoradas. Solo existen un par de escándalos que seguramente han visto ustedes. Uno fue de una especie de linchamiento en Irak, que los responsables ya están pasando por la justicia militar, y creo que algún otro caso de este tipo, pero ningún delito sexual, afortunadamente. Son unas fuerzas bastante modélicas. Dista muchísimo del modelo norteamericano, que tienen un problema gravísimo interno y externo, gravísimo, serísimo, y se lo deberían mirar, pero afortunadamente nosotros no. Yo, como hablé, quiero añadir una cosita, me dejan, en este caso, una cosa positiva. En Mostar, que vivimos mucho, yo viví mucho la guerra de Mostar allí, ¿no? Entonces, con los militares de las fuerzas de paz, que era de las primeras veces, porque veníamos de esta dictadura donde los militares les veíamos como los enemigos, y vivimos en conjunto las ONGs Médicos del Mundo y eso. Pues ahí se dieron muchísimos casos de matrimonios, tanto en los cooperantes y en militares. Y una vez hicimos una reunión de una comida y una cena, ¿no? Entre eso, y no saben la cantidad de los militares que se casaron con bosnias y de cooperantes. Y tuvimos una fiesta así muy grande y fue muy bonito, ¿eh? Y les digo, pues ahora el director de la ECI en ayuda humanitaria, yo creo que sigue con una mujer que se casó con una bosnia allí, estando allí. Y había una relación increíble de cariño, de amistad, de eso, ¿eh? Una cosa positiva que hemos hecho nosotros. Yo voy a añadir una cosita. Yo no pongo para nada en duda lo que dice Blanca. Yo no soy tan optimista y me baso más que nada en testimonios y en vivencias muy, muy empíricas. Es que confío muy poquito en el ser humano o en el hombre, o mejor dicho, confío muy poquito en cuando se dan situaciones de poder con desamparo. Y realmente es muy reciente el caso de Aber Qasim, el adolescente iraquí que fue violada por soldados estadounidenses. Lo tapó el propio gobierno de Estados Unidos, no quiso que saliese a la luz, y sus propios mandos, no sé si el capitán, el general, lo tapó y siguió subiendo y lo taparon porque era un escándalo. Realmente yo estaba en el Congo y las fuerzas de la MONUC, eran las fuerzas de Naciones Unidas en este caso, en aquel caso eran tropas uruguayas o pakistaníes, violaban y con impunidad. Entonces hay que investigar muy bien, hay que forzar para que no se tapen y tienen que haber directrices muy claras sobre los mandos militares para que no lo tapen y para que hablen y para que lo denuncien. Aún así, yo confío muchísimo en el ejército español. Muy bien. Alusiones. Yo creo que ya podemos entonces, con este mensaje optimista, alegrándonos un poco de que en España algo vaya bien, que sea el ejército, y que tengan una analista tan brillante como Blanca, esta mujer valiente que sé que defenderá a todas sus colegas con mucha energía. Es justo, eso, sí que sí. Y les conocí en el Líbano precisamente y ahí sí es verdad. Le tienen un cariño impresionante a las tropas españolas. Por favor, yo quería hablar un segundito. Es verdad que se les quiere mucho. En Mostar hay una plaza que es la Plaza de España. Eso no se lo han hecho ningún ejército. La actuación es muy buena. Yo les aseguro que yo quiero mucho a mis compañeros, pero si hubiera algo que decir yo lo diría. Yo soy esencialmente justa, no hay ningún caso de este tipo. Sí que me gustaría apuntillar un instante, Mar, permíteme, con este tema de la MONUC. Ahora hay otros escándalos de las fuerzas de paz de Naciones Unidas. Generalmente los países más ricos ponemos la pasta y los más pobres ponen los muertos, ¿no? No siempre son ejércitos tan adiestrados y tan estupendos. Una cosa que está funcionando muy bien es la obligación que está poniendo Naciones Unidas de que este tipo de fuerzas, y es como se ha aminorado el impacto en República Democrática del Congo, tengan mujeres militares en sus filas. Se trata de eficacia y se trata de control del comportamiento de los hombres, y funciona, nada más, perdona. Sí, Rosa. No, solo por terminar con una anécdota. En Timor
oriental, que cuando hubo también, pues bueno, después de todo el conflicto, en fin, había también tropas españolas, vamos, de hecho era guardia civil lo que había. Y recuerdo que una vez llegó uno que una de las cosas que se hacía era ir a las comunidades, porque quedó todo totalmente destruido, se quemó la capital, etcétera, ¿no? Entonces, las fuerzas estaban integrados en las fuerzas de Naciones Unidas que lideraban los australianos. Y entonces, en pequeños grupos iban a los pueblos pues para ver qué cosas habían pasado, o sea, en fin, si había habido pues eso, porque era una guerra prácticamente civil, ¿no? De ocupación, un ejército de ocupación que luego pues se va porque se firma, se hace un referéndum, etcétera, pero quedan paramilitares claramente apoyados por el ejército indonesio, etcétera. Y entonces, bueno, a ver qué había ocurrido y había habido incidentes entre los propios vecinos de los pueblos y tal, y hacían como para no llegar, porque no había ni sistema judicial, no había, bueno, por no había un solo médico en todo el país, ¿no? Solo había las fuerzas de Naciones Unidas. Total, que se intentaba aplicar la justicia local, que eran pues esos consejos de ancianos de las comunidades, que entonces estudiaban a ver qué había pasado y tal, y no sé qué, y para supervisar eso iban pues grupos de los de Naciones Unidas, y en un caso concreto fueron iban 2 españoles y iban 2, por lo que dice Blanca, ¿no? Que creo recordar que eran africanos, uno era africano y el otro era de Fiji, creo. No recuerdo de qué país africano. Y entonces, bueno, pues llegaron allí y el caso era que había un hombre que había sido acusado por la comunidad, efectivamente, de haber atacado, no solo mujeres, o sea, también, pero en fin, haber atacado a otros miembros de la comunidad, y entonces, bueno, lo querían prácticamente linchar, de que había hecho, pues, había sido confidente, tal y cual, y todo el mundo le tenía mucho miedo. Era una persona que vivía en esa comunidad y a la que ya le tenían miedo de antes, ¿no? Total, que cuando están ahí en pleno juicio, pues le dice el africano a uno de los españoles, le dice, ya está, sé perfectamente lo que podemos hacer para neutralizar a este tipo que claramente era muy peligroso. Dice, he visto, tiene el poder en el anillo que lleva. Hay que quitarle el anillo. Y el pobre guardia civil nuestro, claro, alucinando total. Y bueno, pues al final efectivamente le quitaron el anillo porque lo contaban y pensamos, bueno, pues vamos a ver, claro, un poco en abundando lo que dices, ¿no? Que claro, no todos los niveles de educación de muchas de las, en fin, de la gran parte de la mayoría de efectivos militares que participan, pues tienen, en fin, un nivel de comportamiento adecuado, pues porque en sus propios países no lo tienen, ¿no? Creo que ahora ya sí que vamos a clausurar, sobre todo porque algunos de nosotros estamos aquí desde hace 3 horas y media. Esto es un récord. Yo me encuentro muy feliz, estoy contenta. Creo que este formato de mesa, quizás somos demasiados para una sesión, la próxima vez seremos menos, pero funciona bien. Esta mañana un periodista que nos llamó a la universidad para que explicáramos este acto decía que lo que singularizaba frente a tantas cosas que hoy se hacen en la ciudad es que este es un tema que tratamos aquí que no es cercano a nosotros, que es un tema, ¿por qué habíamos elegido un tema que nada tiene que ver con nosotros ni con Europa, ¿no? Y sí que tiene que ver, pero aunque no lo tuviera, es misión de aquellos que queremos y velamos por el conocimiento, saber de estas cosas, hacer un debate como hemos hecho aquí, de personas que entienden, que saben, que se entusiasman, que se comprometen. Así que la próxima vez que hagamos otra de estas sesiones, que será pronto, espero verles a todos aquí. Muchísimas gracias, muchas gracias también a nuestras autoridades. Yo sé que el rector tiene una agenda llenísima y el presidente del Consejo Social, y les agradecemos muchísimo a ellos, no porque sean más importantes, sino porque son gente muy ocupada. Gracias a todos de verdad y hasta pronto.